Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que estés viendo este video. Hoy seguiremos con la clase de Historia del Perú y hablaremos acerca del origen de la alta cultura peruana. Para ello surgen 4 teorías: teoría inmigracionista, teoría autoctonista, teoría hologenista y teoría aloctonista. Vayamos con la primera teoría, inmigracionista, planteada por el iniciador de la arqueología científica en el Perú, Max Uhle. Max Uhle nos dice que la cultura peruana es proveniente de la cultura maya. Al llegar a las costas peruanas, darían vida a las primeras culturas conocidas como Proto-Chimú y Proto-Nazca, que luego daría una cultura matriz superior, conocido como la cultura Tiahuanaco. ¿En qué se basó para decir todo esto Max Uhle? Fundamentos. Primer fundamento, similitudes arquitectónicas. Tanto las construcciones de los mayas y los aztecas tenían las mismas características que los de los peruanos. ¿Cómo era? Eran pirámides truncas escalonadas. Chichén Itzá en México y Huaca de Moche en Perú. Similitudes lingüísticas. Tanto los mayas y aztecas tenían las mismas denominaciones o pronunciamiento de palabras, como por ejemplo Mosquete, Chepén, Jequetepeque, Chilete y Chocán, Jayanca. Y en lo que más fundamentó viene a ser en el uso del maíz. Se dice que los aztecas y los mayas conocieron el maíz más antiguo. En otras palabras, conocieron el maíz primero que los peruanos. Por esa razón decía que los mayas venían a ser antecesores de nuestra cultura. En cuanto a la organización social, había una similitud tanto en los mayas y aztecas en cuanto a la organización social. Acá en el Perú a la familia se le conocía en el Tiahuanaco como Ayu. En cambio en los mayas se le conocía como Calpuya. Otra característica viene a ser la leyenda de Nailam. Nailam viene a ser el fundador de la cultura lambayeque, que este personaje era, según Max Uhle, proveniente de los mayas. Teoría autóctonista. Julio César Tello, considerado como el padre de la arqueología peruana. Julio César Tello plantea que nuestra cultura peruana es originario de la selva amazónica, conocido como la tribu de los Arawaks. Desde ese punto vendría a poblar al departamento de Ancash, donde se desarrollaría la cultura matriz conocida como Chavín. ¿En qué se basó para decir todo esto Julio César Tello? Primer fundamento, adoración de animales selváticos. Nos dice que Chavín, esta cultura, tuvo como dioses fundamentales mayormente animales provenientes de la selva, como la serpiente, mono, el jaguar, el caimán, etc. En cuanto a las similitudes lingüísticas entre el Campa y Arawaks, había una similitud entre el idioma de los Arawaks y los Campa. Plantas selváticas domesticadas en la región andina. ¿Como qué, profesor? La coca, por ejemplo. La coca no se produce en la sierra, sino se produce en la selva. El tabaco también no es de la sierra, sino de la selva. La yuca, maní, etc. 4. Costumbres selváticas. ¿Como cuáles, profesor? Las cabezas trofeos. Esta venía a ser influencia de Nazca, ¿no? Tanto en la selva amazónica se daba esa práctica de cercenar las cabezas, utilizarlo como un trofeo. Más adelante nosotros lo vamos a ver en la cultura nazca. Costumbres selváticas. ¿Como qué, profesor? Deformaciones craneanas. Se dice que en la selva amazónica también se practicaba la deformación de los cráneos, es decir, alargar los cráneos, como lo hacían los paracas. ¿Qué significaba o con qué finalidad lo hacían, profesor? Con la finalidad de un estatus social. El que tenía la cabeza más grande tenía mayores privilegios.
Teoría aloctonista o tendencia aloctonista, planteado por Federico Kaufmann Doyle. Tanto la cultura azteca y maya como la cultura peruana es proveniente de una cultura más antigua todavía, conocido como Valdivia. Esto se encuentra en Ecuador. Fundamentos, profesor. Duda que los focos de la alta cultura pudieron haber surgido autónomamente en México y el Perú. Es decir, él duda que estas dos culturas, tanto azteca y el Perú, sean las más antiguas. Las ruinas de Chavín no podían ser la cultura matriz del Perú, porque era muy evolucionada para la época. Tanto en la arquitectura como en su cerámica y en sus esculturas, nos dice que Chavín es muy desarrollada para su época. Y esto no hace que sea la cultura matriz, nos dice Federico Kaufmann Doyle. No fueron solo elementos selváticos los portadores de la cultura incipiente. Ojo, no había simplemente productos selváticos o animales selváticos en Chavín, sino también de la costa. La representación de monos y felinos no implica que estos animales sean propios exclusivos de la selva peruana. Es decir, que los animales que adoraban a la cultura Chavín, como la serpiente o mono, no siempre significaría que venían de nuestra selva amazónica. Pudo haber venido, por ejemplo, de la selva de Ecuador. Los orígenes del formativo peruano había podido ser motivado por varios movimientos difusionistas venidos de Mesoamérica. Se dice que nuestra cultura y la cultura azteca pudo tener como antecesor a otras culturas. Está bien, como es en este caso Valdivia. La teoría hologenista, planteada por el ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Este lo considera holo, complejo, y génesis, origen. En conclusión, Luis Guillermo Lumbreras decía, está bien, el origen de nuestra cultura viene a ser complejo. ¿Por qué? Porque él habla acerca de dos fuerzas, internas y externas. A las internas le va a denominar como determinantes y externas como condicionantes. Profesor, no le capto. A ver, vayamos a los ejemplos. Luis Guillermo Lumbreras toma en cuenta todas las teorías antecesoras, donde manifestaron que nuestra cultura no solo pudo haber sido de nuestro territorio, sino pudo haber venido de los mayas, y también de la cultura Valdivia. Pero esta cultura, al quedarse dentro de nuestros territorios, se tuvo que adaptar a nuestro clima, a nuestra geomorfología. Por lo tanto, diremos que nuestra cultura ha sido determinante para que surja, ¿está bien?, con los rasgos distintivos de todas esas culturas que vinieron de lo externo. ¿En qué se fundamentó para decir todo esto? Diremos, la fusión de elementos foráneos y elementos autóctonos han dado origen a nuestra cultura, pero son los factores internos, clima y geografía, lo que determina la definición de una cultura con caracteres propios. Ojo, esta teoría que plantea Luis Guillermo Lumbreras viene a ser la más acertada entre todas. Ahora veremos un cuadro evolutivo de nuestras culturas. ¿Está bien? Está tomando en cuenta la división que realiza John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras. Vayamos desde la parte inferior. Según John Rowe, todo esto, lo que vamos a ver en la parte morada, viene a ser la comunidad primitiva. John Rowe lo va a denominar como precerámico. Mientras tanto, Luis Guillermo Lumbreras lo denomina como neolítico y paleolítico. Veamos el paleolítico inferior. Dentro de ellas vamos a ver que eran nómades, eran cazadores indiferenciados y tenía como complemento la recolección y la pesca. Entre ellas vamos a ver el hombre o la evidencia humana más antigua, que está en Pacaycasa. Luego tenemos al hombre de Guitarreros 1, Chivateros. Luego llegamos a superior. Dentro de ellas también vamos a decir que el hombre todavía era nómade. Eran cazadores superiores, ya sabían qué cazar, y como complemento la recolección y la pesca. Entre ellas vamos a ver el hombre de Toquepala, Lauricocha y Paiján. Llegamos al neolítico inferior. Dentro de ellas vamos a decir que el hombre ya era seminómade,
porque gracias a la aparición de la horticultura y el pastoreo. Entre ellos vamos a ver al hombre de Nanchoc como el gran descubridor de la horticultura, Guitarreros II, Santo Domingo, Chilca, Jaihuamachay, Telarmachay, Pampa Canario, Piquimachay, Chihuahua. Neolítico superior. Acá el hombre ya era sedentario. Se da la consolidación de la agricultura y ganadería, es decir, las prácticas ya eran más frecuentes. Aparición de la arquitectura, de las cerámicas y otras artesanías. Entre ellas vamos a tener al hombre de Cerro Paloma, al hombre de Tablao de Lurín, Huacaprieta, Cotoch, Caralcom, etc. Llegamos al formativo u horizonte temprano. Formativo, planteado así por Luis Guillermo Lumbreras, horizonte temprano, planteado por John Rowe. Entre ellas vamos a ver a la cultura chavín. ¿Cuáles eran las características que presentaban los horizontes o formativos temprano? Vamos a decir que 1. Primeras manifestaciones de las altas culturas. ¿Está bien? Según Julio César Tello, esta vendría a ser la cultura matriz que va a dar vida a nuevas culturas. Luego tenemos la revolución agropecuaria, que la agricultura empieza a evolucionar gracias a la tecnología de la hidráulica. Surge el Estado y las clases sociales. ¿Y por qué surge esto, profesor? Por la aparición de la propiedad privada. También diremos que la religión sobresale dentro de la sociedad, es decir, surge el Estado teocrático. Ojo, Chavín no era militarista. Al finalizar ya su periodo, llega a ser militarista por querer proteger sus territorios, pero a los inicios diremos que Chavín tenía un Estado teocrático, es decir, gobernado mayormente por un sacerdote. Julio César Tello a Chavín le denomina como la cultura pan-peruana, la primera cultura pan-peruana. Y también diremos que va a dar vida a los chavinoides. ¿Por qué se le dice chavinoides, profesor? Porque tenía influencia de esta cultura chavín. ¿Está bien? Entre ellas Paracas Cavernas, Vicús, Pucará, Huichana, Chupas, Rancha, etc. Vayamos al intermedio temprano, o también conocido como primer desarrollo regional. Intermedio temprano por parte de John Rowe y primer desarrollo regional por parte de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cuáles eran las características? Predominó los estados teocráticos militaristas. Surge recién la casta militar. ¿Qué cultura es el que integra por primera vez la fuerza militar dentro de su sociedad? Viene a ser Paracas. Época de los grandes maestros artesanos, es decir, sobresalen en cuanto a la artesanía. Por ejemplo, de la cultura mochica podemos decir los huacos retratos, los huacos patógenos. De la cultura nazca, la práctica del horror al vacío en cuanto al uso de su cerámica. De Tiahuanaco sobresale el quero, etc. Entramos al horizonte medio, denominado por John Rowe, y Luis Guillermo Lumbreras lo denomina como Imperio Wari. Entre ellas vamos a tener las siguientes características. Según Luis Guillermo Lumbreras, este vendría a ser el primer estado imperial militarizado. Luego también diremos intensivas actividades comerciales, que gracias a las cabeceras regiones de la cultura Wari, se empezaron a masificar este tipo de actividad comercial. Mayormente se daba un comercio manufacturero, todo producción a mano, nos dicen otras palabras. Luego diremos primera revolución urbana. Ojo, recordemos que la cultura nazca también se practicó la sociedad urbana, pero Wari es el que tiene mayor desarrollo con esta revolución urbana. Diremos también segunda cultura panperuana, según Julio César Tello. Intermedio tardío, o también conocido como segundo desarrollo regional. Intermedio tardío propuesto por John Rowe y segundo desarrollo regional hecho por Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cuáles son las características que presenta? Reinos autocráticos y despóticos, es decir, que estas culturas no estaban unificados en
una sola cultura, sino era una división de pueblos que tenían sus propias autoridades. Luego también diremos intenso intercambio comercial. Acá se va a dar mayor influencia comercial. Por ejemplo, los chinchas, que eran considerados como grandes comerciantes y navegantes de nuestro Océano Pacífico. Viajaba hasta Ecuador, iba hasta Puno, hasta Chile, etc., con la finalidad de intercambiar sus productos. Luego tenemos el gran desarrollo de la metalurgia, es decir, buscan aleaciones. Entre ellas, la cultura que sobresale mayormente en la metalurgia viene a ser Chimú. La cerámica pierde belleza y calidad en sus acabados. No le tomaron mucha influencia en cuanto a los adornos de su cerámica, nos dice. Entre ellas vamos a tener las culturas de Lambayeque, Chimú, Chancay, Chincha, Cusco, Chanca, Huanca, Aymara, Chachapoyas. Luego tenemos Horizonte Tardío. Horizonte Tardío propuesto por John Rowe e Imperio Incaico propuesto por Luis Guillermo Lumbreras. ¿Cuáles son las características? Cumplida su fase regional de reinos cusqueños, a partir del gobierno de Pachacute adquiere el carácter de imperio, logrando, en base a las conquistas, un expansionismo territorial sometiendo a muchas naciones. Es decir, que recién desde Pachacute podemos llamar a esta cultura como imperio, porque antes, recordemos que los incas venían a ser también una sociedad dividida. Dentro de su territorio habían pueblos autónomos quienes tenían sus propias autoridades. Recién con Pachacute, cuando empieza a expandirse territorialmente, toma en cuenta y los unifica como un gran imperio. Es Pachacútec también quien crea el Tahuantinsuyo, ¿ya? Síntesis de la cultura andina. Es decir, que esta cultura de los incas tomó en cuenta todas las tradiciones, costumbres de las culturas antecesores y se los hizo propio. Y Julio César Tello lo denomina como tercera cultura pan-peruana. Recordemos, la primera pan-peruana viene a ser Chavín, la segunda, Huari, y la tercera pan-peruana, los incas. ¿A quienes se le conoce como culturas pan-andinas? Aquellas culturas que sobresalen en cuanto a la organización social, en cuanto a la producción económica. Por ejemplo, en Chavín, Huari, los incas, hubo mayor desarrollo económico. ¿Qué más? También podemos decir por su gran extensión territorial. Otra cosa, el primer imperio, primera cultura imperio, viene a ser Huari, el segundo, los incas. Chavín nunca ha sido un imperio. Bueno, eso sería todo con mi participación. Hasta la próxima, cuídense.